Espero ahí ya me vean, todos bien. Sí, Y te ahora vemos bien. gracias, ahorita ya les voy a compartir la presentación. Ahí según yo ya ven la presentación, ¿verdad? Así es, Ildefonso, ya la podemos ver. Ok, muy bien. Bueno, gracias Olivia, gracias otra vez por la presentación. Muchas gracias también a la Secretaría de Economía por brindar este tipo de espacios. Y por tercer día consecutivo, nos vemos una vez más. Por aquí estoy viendo nombres y caras conocidas de ayer y de antier, eso me da gusto. Y por tercera ocasión ahora me toca abordar un tema que yo creo que es de mis temas favoritos en el rollo del hacer empresa. Y quizá algunos digan, pues oye, el liderazgo es un tema ya muy trillado, es un tema ya muy quemado por la gente, o sea, todo el mundo habla de liderazgo. Si yo me meto al Facebook hay cosas de liderazgo, me meto a las redes sociales, hay coaches, hay asesores o hay personajes que te hablan mucho de liderazgo, ¿no? En la universidad me hablaron de liderazgo, me he leído 4 o 5 libros de liderazgo. Pues bueno, la verdad es que el liderazgo es un tema que a mí me gusta mucho porque es un tema que no tiene fin. Es un tema que es muy subjetivo, es un tema muy relativo, donde es muy difícil seguir unos pasos a seguir unas reglas, seguir normas o seguir ciertos comportamientos para que tú te conviertas en líder. Es muy complicado. Y el liderazgo es un tema que no tiene fin, la verdad. O sea, es un tema que uno nunca deja de aprender a la hora de ejercer el liderazgo. Uno siempre está aprendiendo, se está reinventando y está mejorando el liderazgo. Si nosotros hablamos con un empresario que lleva 30 años de experiencia y le preguntamos por este tema de liderazgo, seguramente ese empresario o les va a decir o ustedes van a notar que durante sus 30 años siempre ha tenido una evolución como líder. Pongo el ejemplo propio. Yo inicié el ser director de una empresa a mis 25 años. Inicio en el 2015. Y la verdad, el tipo de líder que era cuando recién inicié al tipo de líder que soy ahorita soy totalmente otro, ¿no? Totalmente diferente y pues obviamente pues más experimentado, más conocimiento, más experiencia y muchísimo mejor. No significa que soy producto terminado, me sigo reinventando, sigo aprendiendo, sigo mejorando. Y yo creo que este camino para convertirnos en un excelente líder no tiene fin. O sea, y yo creo que eso es lo bonito del liderazgo, eso es lo que a mí me gusta. Y también me gusta porque es un tema muy versátil. O sea, hay diferentes tipos de líderes, diferentes tipos de jefes, que esos diferentes tipos pueden llegar al mismo resultado. O sea, no necesariamente cierto tipo de liderazgo consigue ciertos resultados, ¿no? O sea, uno puede ser, personas pueden traer liderazgos muy diferentes y conseguir los mismos resultados. Entonces, yo creo que por eso me gusta. Entonces, llegamos a la conclusión que el liderazgo es un tema muy amplio, o sea, no tiene fin, la verdad. Nos desarrollamos día a día y es un tema tan amplio como lo es la arquitectura, como es la administración, la medicina, la física, la matemática. Es un tema muy amplio, pues, de lo que es. Y la verdad, ahí llega momentos donde nosotros nos graduamos de la universidad, empezamos a trabajar, duramos algún tiempo en alguna empresa y de repente nos levantamos un día normal, llegamos al trabajo o por azares del destino, por las actividades que estamos realizando
o por la situación que estamos viviendo, nos convertimos en líderes. Quizá nosotros llegamos al trabajo y el jefe de nosotros o algún superior de nosotros nos habla y nos dice que a partir de tal fecha o a partir de hoy mismo, nosotros ya vamos a ejercer un puesto de liderazgo. Y es donde a nosotros nos cae en cuenta que de un día para otro necesitamos saber si realmente estamos preparados para ejercer ese cargo. Y yo creo que uno nunca se termina de preparar, pero sí hay detalles, tips, cosas, hay elementos, características que cumplen la labor de un líder, ¿no? Entonces, un líder puede ser tanto para bien como para mal, ¿no? Y aquí yo pongo también de ejemplo los jefes, o sea, al fin y al cabo los jefes, y por ahí dice por ahí está la discrepancia de que o eres jefe o eres líder, ¿no? Yo creo que los jefes, todos los jefes terminamos siendo líderes de alguna manera. Y sí está esa discrepancia que les digo que el jefe es el que ordena, jefe es el que es autoritario, jefe es el que humilla a sus trabajadores y en caso contrario, líder es el que influye, líder es el que pone el ejemplo, líder es el que trata bien a las personas. O sea, sí hay esa discrepancia, pero si eres jefe, al fin y al cabo eres líder. Eres líder bueno o eres malo, pero el ser jefe, la neta, es muy similar a liderazgo. Y hay autores que definen que el liderazgo no necesariamente debes de tener un cargo para ser líder. Es decir, no necesariamente tienes que ser jefe de algo, jefe de producción, gerente, director, para ser líder, ¿no? O al revés, o sea, no es necesario que tengas un cargo importante en una empresa para que tú puedas ejercer tu liderazgo. Y en parte tienen razón. Entonces, quiero empezar con la pregunta y ahorita quiero explicarles el liderazgo de una manera práctica, no teórica, porque el liderazgo es algo 100% práctico. Nosotros podemos leer libros y ir a cursos y lo que quieran y podemos aprender esas características muy usuales en lo que es liderazgo, pero la realidad es que esto es una práctica. Esto si no lo ejercemos, si no lo practicamos en la empresa, sea grande o pequeña o en nuestra actividad, difícilmente lo vamos a desarrollar. Esto sí es algo meramente práctico, así como el tema que yo les platiqué ayer, que es el tema del despedir gente. Por más que nosotros leamos o aprendamos tips de cómo despedir, ya en el tema emocional, porque es un tema emocional, no es intelectual, es un tema emocional, ya a la hora de hacerlo, cómo nos suben y nos bajan las emociones, ahí es donde es lo interesante. Entonces, lo mismo es el tema del liderazgo, es algo totalmente práctico. Y yo les quiero dar una definición de lo que es un líder, ¿no? Esta definición no la saqué de ningún libro así tal cual, es una definición que yo hice, obviamente recopilé diferentes palabras, conceptos de diferentes libros que he leído, a otras conferencias que he asistido o de mi misma experiencia. Pero aquí se los puse con color azul las 3 palabras más importantes que componen la definición de liderazgo. Dice, liderazgo es tener influencia, aquí es nuestra primera palabra importante, es tener influencia sobre los demás, sobre las demás personas, para dirigirlos, segunda palabra importante, hacia un resultado. Si una persona se cree líder o nosotros estamos viendo o nosotros tenemos en nuestra mente una persona donde según nosotros es líder, si carece con una de estas palabras que yo les pongo en azul, yo pondría en duda la capacidad de liderazgo de esa persona. Es decir, una persona que tenga influencia y una persona que dirija a cierto grupo de gente, pero que no tiene resultados, me disculpan, pero a ese liderazgo, a ese líder le hace falta algo. Yo creo que todos los líderes del mundo obtienen resultados. Todos los líderes del mundo
dirigen personas. O sea, un liderazgo no puede ser el solo. Una persona que se considera líder no puede ser líder en soledad. Debe de tener a una o más personas que lo sigan. Y obviamente una persona, un líder que no tenga influencia sobre las demás personas, ahí sí carece de mucha capacidad de liderazgo. Forzosamente, y así es como yo veo este tema, una persona que se crea líder o que sea líder realmente debe de cumplir cabalmente con estas tres características. Debe tener influencia, ya sea buena o mala, pero pues obviamente aquí estamos hablando en términos positivos. Debe tener influencia sobre las demás personas. Debe de dirigirlos, debe de coordinar una actividad, una forma de pensar, una ideología. Debe de dirigirlos para hacer algo y pues obviamente debe de producir un resultado. Forzosamente tienen que tener estas tres palabras. Forzosamente. Y aquí dice que el liderazgo es influencia. Claro, o sea, obviamente, si nosotros volteamos a ver un poquito la experiencia que tenemos y recuerden un poquito ese líder que ustedes conozcan y que admiren. Obviamente, yo creo que aquí ya vemos personas de 20 y tantos años para arriba, ¿no? Ya tenemos sentido común y criterio como para ver un líder en un maestro, nuestros padres, en algún personaje de alguna película o del mundo real, algún empresario, líder religioso, algún líder social. Si nosotros identificamos a esa persona que admiramos y que es líder, forzosamente debe tener alguna influencia. Pues repito, estamos hablando aquí de un liderazgo positivo. Esa influencia tiene que ser algo positivo. Pero yo creo que todas las personas que son líderes tienen influencia. Por ejemplo, aquí les voy a contar algo, algo que a mí me pasó. Y aquí dice, el camino hacia el liderazgo empieza con una creencia. Y aquí me voy a volver un poquito como filosófico o esotérico, ¿no? Me voy a ir a la raíz de todo. Yo creo que si nosotros no nos la creemos para ser líder, fíjense muy bien, si nosotros no nos la creemos nosotros mismos que podemos ser líderes, no vamos a llegar a serlo. Yo creo que aquí, como dice la frase, el camino hacia el liderazgo empieza con una creencia. Empieza con creer que nosotros podemos ser líderes. Difícilmente vamos a ejercer liderazgo, pues si nosotros no creemos que sea posible. Por ejemplo, les voy a explicar un poquito más a detalle lo que son las creencias. Vamos a imaginarnos, y les voy a contar una historia de 4 niños que estaban jugando fútbol en un bosque. Vamos a imaginarnos que estamos en un bosque y que estamos viendo jugar a 4 niños. Estaban jugando a la pelota, uno de ellos pega la pelota, sale volando, y el que le pega, pues obviamente sale corriendo hacia donde está la pelota para llevarla de regreso. Y al momento de recoger la pelota en el pasto, en el césped, se da cuenta que hay una araña muy grande. Entonces se asusta, ve el niño esa araña gigante. Yo creo que nunca había visto una araña tan grande, de color rojo con amarillo y color negro, de esas arañas patudas y peludas, imagínense. Se asusta tanto que manda a los otros niños, los manda a llamar y les dicen, oigan, aquí hay algo que quiero que vean. Entonces llegan los demás niños, se juntan los 4, rodean la araña y uno de ellos, sorprendido por al ver la araña, no lo dice, pero lo piensa. El niño piensa, ¿sabes qué? Yo creo que es mi oportunidad de demostrarle a mis amigos que yo soy bien macho. Y pues les voy a demostrar que yo puedo matar la araña. Entonces el niño busca un tronco, busca un palo, lo agarra y ya le va a pegar
palazos a la araña cuando un niño le dice, espérate, espérate, todavía no le pegues, pues, ¿qué haces? ¿La vas a matar o qué? Espérate, le dice, ahorita la matas, pero primero quiero que me pique, le dice otro niño. Primero quiero que la araña me pique la mano, porque yo estoy seguro que si me pica, el día de mañana voy a amanecer con superpoderes. El niño se cree Spider-Man, ¿no? Cree que si la araña le va a picar, cree que va a amanecer con superpoderes al día siguiente. Entonces el otro niño dice, no, están locos ustedes. La presencia de esta araña, dice el tercer niño, la presencia de esta araña significa que este bosque está poseído por presencias malignas. Es lo que dice el tercer niño. Y el cuarto el niño, el más asustado de todos, dice, oye, no, yo vi en una película que una araña le picaba a una persona y al día siguiente amanecía todo enredado en su telaraña. Entonces, vámonos. Entonces, hasta ahí termina la historia. ¿Por qué les cuento esta historia? Les pregunto, ¿cuál fue el único hecho real en la historia? ¿Cuál fue el único hecho que era real en la historia? Lo único real en la historia era que había una araña. Eso era el hecho real. Todas las demás cosas, el niño que se quería convertir en Spider-Man, el otro que se creía muy macho, el otro que creía que estaba poseído por presencias malignas y el otro que iba a amanecer enredado en telaraña, si se fijan, son 4 historias diferentes. Son 4 creencias diferentes. Y para los niños esas creencias eran reales, porque les provocaban emociones y les provocaban pensamientos. Entonces, las creencias es esa historia que nos contamos a nosotros mismos para cada situación. Si ellos al ver la araña, para uno se iba a sentir muy macho al matarla, pues era su creencia, era la historia y él se la creía como verdad. Si el otro quería que lo picara para que se convirtiera en Spider-Man y que amaneciera con superpoderes, pues era su historia, era su creencia y era totalmente real para él. Entonces, la conclusión de esta historia, ya trasladándolo a la vida real de nosotros, cada hecho que pasa en nuestras vidas, sea bueno o malo, cada hecho que pasa en nuestras vidas, nosotros le vamos desarrollando un cuento en nuestra mente. O sea, nosotros le vamos dando un significado, le vamos dando una creencia. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué es la bandera de México? Muchos me van a responder, no, pues es un símbolo patrio. O la bandera de México es algo que nos representa como mexicanos o que nos representa nuestro país. Pero ojo, yo les pregunté a ustedes qué es la bandera de México, no lo que significa o lo que representa. Porque si ustedes me contestaran literalmente qué es la bandera de México, pues es un trapo, un pedazo de trapo pintado de 3 colores con un águila en el centro. Eso es lo que es la bandera de México. Pero cuando yo les pregunté qué es la bandera de México, pues rápidamente muchos deben de contestar, pues es un símbolo patrio. Ese es el significado de la bandera de México. ¿Se fijan cómo a cada cosa, cada hecho, cada situación, nosotros le damos un significado? Ahora imagínense, trasladémoslo a nuestra empresa. O nos vamos a una situación muy en particular de la empresa. ¿Qué pasa si un jefe o un líder en una empresa está cometiendo una injusticia con nosotros mismos o con algún trabajador? Nosotros le formamos un significado a esa injusticia, a esa creencia. Entonces, el camino de liderazgo empieza con una creencia. Significa que si nosotros queremos ser líderes, primero nos la debemos de creer que realmente podemos ejecutarlo de una manera muy efectiva. Ese es el primer paso. Y quiero decirles 2 datos bien interesantes, que a mí la verdad, estos datos cuando yo me topé con ellos, me sorprendieron muchísimo. Me sorprendieron sobremanera y yo creo que más vale saberlos que ignorarlos. El primer dato dice, el 60% de la gente que deja su empleo
se va por tener un mal jefe. Este dato, esta estadística es muy fuerte. El 60% de la gente que deja su empleo se va por tener un mal jefe. O sea, 6 de cada 10 personas que cambian de empresa, que renuncian a su empresa, 6 de cada 10 se van por tener un pésimo jefe. Eso a mí me alarma mucho porque significa que hay muchos muy malos jefes y muy malos líderes. Y yo creo que aquí en Culiacán, Sinaloa y en México, estamos en un tema muy pobre en lo que es el liderazgo. Hay muchos malos líderes y yo creo que por eso tantas empresas fracasan. Quizá por eso hay mucha rotación en los trabajos. Por eso la gente no disfruta su trabajo por este 60%. O sea, yo me pongo a pensar en todos esos amigos que yo he escuchado que han renunciado, que han cambiado de trabajo. 6 de cada 10 de ellos han renunciado por ser pésimos jefes. Y la verdad aquí yo se los pongo en otra jugada. Por ejemplo, en mi caso, o en su caso, no sé, o bueno, vamos a imaginarnos en tercera persona. Está el dueño de negocio, donde tiene 30 trabajadores, por ejemplo. Este dueño de negocio es el director de la empresa, pero a su vez tiene mandos medios, donde cada mando medio se encarga o es jefe directo de 5 personas. No significa que este 60% se refiera al director o al dueño de la empresa, sino este 60% también se refiere a los mandos medios que tú tengas como director. Porque tú como director puedes ser pues, buen jefe, puedes ser buen líder, pero con que tengas un mando medio que sea pésimo líder, que sea pésimo jefe, ya puedes tener ahí una piedrita en el arroz. Entonces, no solamente debemos de trabajar en nosotros mismos, sino también debemos de aprender a desarrollar a nuestros mandos medios o a aquellas personas que nosotros les dimos un puesto de liderazgo. Esto a mí, este 60% a mí me alarma sobremanera, ¿no? Y el otro dato que les voy a dar, yo creo que los va a alarmar todavía más, ¿no? Y a mí me alarma más, de que dice, el 20% de los trabajadores se sienten comprometidos con la empresa. Se lo vuelvo a leer porque yo casi me caigo ahorita. El 20% de los trabajadores se sienten comprometidos con la empresa. Es decir, si yo soy dueño de un negocio y tengo 10 empleados, solamente 2 de ellos tienen la camiseta puesta del negocio. O sea, 2 de cada 10. Es un porcentaje bajísimo, muy alarmante, que da miedo. ¿Qué es para mí una persona que tenga la camiseta puesta? Una persona que tiene la camiseta puesta para mí, personalmente, es una persona que si yo le digo que se quede horas extras a trabajar, lo haga sin problemas. Que si yo le digo que se venga a trabajar en su día de descanso, se viene a trabajar sin problemas. Que si yo le digo que haga alguna actividad que no necesariamente le corresponde a él, que lo va a hacer sin problemas. Eso para mí es un trabajador que tiene la camiseta puesta, que está comprometido, que es capaz de dar ese extra por ti y por tu empresa. Es ese trabajador que siempre trata de hacer su actividad con excelencia. 2 de cada 10. Entonces los otros 8 personas que hacen, nomás respiran o qué, o nomás cobran la quincena y listo. Son de esas personas que llegan a su hora y faltan 30 minutos y ya se quieren ir. La chamba de nosotros como líderes es hacer que este porcentaje, que este 20% aumente.
Ese es el trabajo de nosotros como líderes. Imagínense tener una empresa donde tengamos 10 trabajadores y de esos 10 trabajadores, 7 estén comprometidos. 6, 7, 8 personas estén comprometidos. ¿A dónde escalarías tu empresa? ¿Hasta dónde llevarías tu empresa con el 70 o el 80% de tus trabajadores bien comprometidos? No, hombre, pues fuéramos otra, ¿no? Fuéramos, o sea, el COVID no nos hiciera ni cosquillas. Pues. Pero a mí me alarmó mucho este dato del 20% de los trabajadores que se sienten comprometidos porque en ese momento yo era director de un restaurante aquí en Culiacán, tenía aproximadamente 40 trabajadores y yo hice la matemática. A ver, ¿cuál es el 20% de 40? No, pues es tanto. Y conté fulano, 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 y exactamente, ese 20% era los que yo tenía como realmente comprometidos con la camiseta puesta en el negocio. Todos los demás no significa que sean pésimos trabajadores y no significa que nomás están robando sueldo, están robando aire, no. Pero pues simplemente cumplen y punto. O sea, quizá no sean capaces de dar ese extra o si lo tratan de dar, pues lo van a hacer de mala manera o son propensos a llegar tarde frecuentemente o no les importa faltar o hacen su trabajo a medias en igual de hacerlo con excelencia, qué sé yo, ¿no? Pero sí este 20% es muy alarmante y les repito, eh, la chamba de nosotros como líderes es hacer que este porcentaje aumente. Y en la frase anterior, en el porcentaje del 60% que deja su empleo es por tener un mal jefe, es nosotros como líderes, la chamba de nosotros como líderes es hacer que este 60% disminuya. Ildefonso, disculpa que te interrumpa. Mande. Leopoldo y Glenn, las fuentes de dónde se realizó esta estadística, preguntan en el chat. Mira, no tengo la fuente, pero porque nomás copié la frase, pero me comprometo a buscarla y pasártela. No sé si tú tengas los datos de ellos Sí, nosotros lo para tenemos, pasárselo. así es, nos los hace llegar a nosotros y nosotros se los compartimos con mucho gusto. Sí, perfecto. Ahorita no les tengo la fuente porque nomás copié la frase, la estadística, pero me comprometo a investigarla otra vez y a pasársela. Eh, Les decía que la chamba es hacer que este 60% baje. O sea, que ese 60% sea un 30, un 20 o un 10. Ahora, es muy complicado y yo creo que prácticamente imposible el hacer que este 60% sea cero. Y lo platicamos un poquito ayer. O sea, si nosotros somos jefes o somos dueños del negocio y constantemente hay personas que llegan tarde, que faltan constantemente, injustificadamente, que no hacen bien su trabajo, pues obviamente nosotros vamos a estar ahí, diciendo y diciendo, pues obviamente a la gente eso no le gusta, pues los trabajadores, hay de repente hay muchos trabajadores muy sentidos que no les gusta que les esté diciendo las cosas por la cultura esa que ellos traen, quién sabe, y pues obviamente llega un momento en donde se van a tener que ir porque pues nosotros los estamos fregando, pero lo estamos fregando en el buen sentido, que hagan bien las cosas. Por eso es muy complicado que este 60% se vuelva cero totalmente. Siempre va a haber un porcentaje, un 10, un 15, 20, qué sé yo, pero, pero la chamba es que esto disminuya y que este porcentaje del 20% de los comprometidos aumente. Ahora, también es muy complicado que este 20% suba a 100%. Es muy complicado, a menos que tengamos una empresa con 2, 3, 4 trabajadores y que realmente todos estén comprometidos. Pero ya si hablamos de una empresa con 10 o más trabajadores, es muy complicado que el 100% estén comprometidos. Pero sí podemos hacer que un 50 estén comprometidos, un 60, un 70. Entonces, aquí yo, para terminarlo, yo les quiero contar una historia que me pasó hace unos meses antes que pasara todo este rollo del coronavirus. En la empresa actual que tengo, les repito, es una empresa, es un negocio de comida rápida. Vendemos tortas y hamburguesas. Estamos ubicados enseguida al TEC de Monterrey. Se llama Yam Yam.
Es una sucursal pequeña. En ese momento yo tenía 4 trabajadores y uno de ellos se llamaba, bueno, omito su nombre, no va a ser que lo conozcan, omito su nombre, pero él estaba en la parte de servicio al cliente. Hacía un poquito la labor de caja, pero sobre todo era como el encargado del servicio al cliente, pues de la gente que llegaba a recoger, la gente que llegaba a pedir o la gente que decidía comer ahí, él era encargado de toda esa área. Me acuerdo cuando yo lo entrevisté antes de abrir el negocio, a mí me llamó mucho la atención porque él tenía una necesidad muy grande de trabajar. Él era un chico de Navolato, unos 34, 35 años, con un hijo, un preadolescente de unos 12, 13 años, y el hijo de él estaba internado en el hospital del niño con un tumor en el cerebro. Imagínense, o sea, la historia de esta persona, una vida muy complicada, de escasos recursos, viviendo en Culiacán cuando él es de Navolato y con el niño en el hospital con algo tan grave, ¿no? Entonces él tenía la experiencia suficiente, había trabajado en un Carl Jr., con experiencia suficiente como para delegarle la actividad que yo lo tenía para él. Yo lo contraté sinceramente por lástima. Sí cumplía con la experiencia, pero cuando él me contó esa necesidad que él tenía, a mí me removió mucho el corazón y lo terminé contratando para ayudarlo. Entonces, empieza muy bien trabajando, empieza con muy buena actitud, llegando puntual, con mucha capacidad de servicio, muy proactivo. Eso a mí me gusta mucho en la gente. Yo siempre he dicho que un trabajador honesto y una persona que sea trabajadora cabe en cualquier empresa. Entonces, esta persona a mí me demostró los primeros días que cumplía con esas características. Entonces, yo estaba muy contento con él. Pasaron las semanas y una de las cocineras tenía mi número de teléfono y yo andaba en la calle, yo estaba haciendo no sé qué cosa y recibo un mensaje de ella. Me dice, oiga, Hilde, me interesa hablar con usted. Y yo, claro que sí. Dime de qué se trata. Ahorita llego al negocio para platicarlo en personas. Y me dice, se trata de fulanito de tal. O sea, se trata de esta persona que yo les estoy contando. Ahí yo me preocupé. Entonces yo llego al negocio, saco a Dulce, a esta cocinera, y me empieza a platicar que este muchacho ya tenía días acosándola a ella como cocinera. Y aparte me empezó a platicar otras cosas que a mí me robaba de la caja, de algunas ventas, me había robado bebidas, refrescos, y que las empezaba a acosar a ella directamente. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esta acusación. Primero yo me tuve que cerciorar que esto fuera verdad. Le pregunté a la otra cocinera solas, me dijo que sí era verdad. Y yo lo empecé a observar. Obviamente no tomé una decisión en ese momento. Yo primero tenía que investigar y verlo por mis propios ojos. Yo lo empecé a observar y le empecé a poner anzuelos. Le empecé a poner trampas para yo detectar si realmente me estaba robando. Al siguiente día yo identifiqué por mis propios ojos que sí, efectivamente este muchacho me estaba robando. Entonces, uno como líder, y aquí vuelvo al tema, uno como líder, al ver el panorama completo, porque yo tenía dos situaciones con el mismo muchacho. Tenía una necesidad muy fuerte y un problema muy fuerte con uno de sus propios hijos. Me acuerdo que el muchacho ni siquiera tenía dónde dormir, tenía una casa de campaña afuera del hospital del niño, ahí dormía, y con una necesidad económica muy grande, con el estrés de que su hijo, que sí cómo estaba, pero por el otro lado me estaba acosando a las cocineras y me estaba robando. Y ni siquiera no me estaba robando por necesidad económica, me dijo que las bebidas, inclusive yo lo vi por la cámara una vez que se estaba tomando una Coca-Cola ahí en el negocio. Entonces ahí entra la decisión de uno como líder, uno qué hace, ¿no? ¿Hasta dónde debemos de tolerar ese tipo de situaciones?
Y yo les cuento esta historia por este porcentaje que yo les estoy diciendo en la diapositiva, que el 20% de los trabajadores están comprometidos con la empresa. Pues obviamente yo lo terminé corriendo a este muchacho. Sí me dolió por la necesidad que él tiene, pero pues también él debió de haber hecho bien las cosas. Entonces, hay ocasiones que a nosotros como líderes nos toca tomar decisiones tan complicadas que muchas veces vamos a sentir que estamos yendo en contra de nuestros valores. Hay veces que vamos a sentir que nos estamos faltando el respeto a nosotros mismos, cuando en realidad esa decisión la estamos tomando para beneficio de nuestra empresa. Y este tipo de decisiones que se toman para el personal, para los trabajadores, yo creo que son las decisiones más complicadas que uno como líder podemos tomar. Son muy complicadas. Yo tengo otra experiencia. Yo me acuerdo que en la empresa anterior, antes de ser la inauguración de la empresa, uno de los trabajadores me había llegado borracho, me había llegado amanecido. Entonces, yo lo despacho de ese día. Al día siguiente llega a mi oficina, obviamente ya llega cambiado, ya llega sin los efectos del alcohol. Llega, me pide perdón, me ve a los ojos, me pide perdón, me dice que eso no volverá a suceder, que se comprometen que no volverá a suceder. Y la segunda cosa que me dice es que me pide una segunda oportunidad para trabajar. Pues cuando me pide una segunda oportunidad, a mí me llama mucho la atención, porque pues no cualquiera tiene los pantalones, número uno, para pedir perdón, y número dos, para pedir una oportunidad después de haber llegado borracho a una empresa. El haber llegado borracho a una empresa aquí en China es malo, y yo creo, desde mi opinión, que se tiene que correr sí o sí. Eso no se debe de hacer. Entonces llega este señor y me pide una segunda oportunidad para trabajar. Y yo le pregunté, oye, ¿y crees que te mereces esa segunda oportunidad? Y me dice, no, es que no sé si me la merezca. Lo que pasa es que me dice que número uno, que era una persona arriba de 45 años, que no había terminado la secundaria y que era muy complicado para él conseguir otro trabajo. Y número dos, que tenía a su mamá hospitalizada y que la tenía muy enferma en el seguro y que ocupaba del dinero para seguir comprando medicinas. Entonces, ahí como líder, pues yo tenía dos opciones: o darle una segunda oportunidad, pero al darle esa segunda oportunidad yo iba a mandarle un mensaje a los otros trabajadores de que yo ese tipo de cosas que si llegaban borrachos yo lo iba a tolerar. ¿Por qué? Porque si al día siguiente otro trabajador me llegara borracho y yo lo corría, me iba a decir, oye, ¿por qué me estás corriendo a mí y a él no? Todos los trabajadores se iban a ser acreedores de llegar borrachos por lo menos una vez, o por lo menos de llegar tarde y no hacerles nada, de faltar injustificadamente y no decirles nada, de robar enfrente de mis ojos y no decirles nada, porque me van a decir, hey, ¿por qué él sí y a mí no? O tenía la opción de correrlo, de respetar el reglamento interno de trabajo y de mandarle un mensaje a los otros trabajadores que aquí en esta empresa no se toleran ese tipo de cosas. Pero por el otro lado yo tenía la historia de su mamá, que estaba muy enferma. Quizá algunos me dicen, oye, es que pues yo sí le hubiera dado una segunda oportunidad. Todo el mundo se merece otro tipo de oportunidades. Bueno, quizá tienen razón. No digo que no. Pero yo, personalmente yo, Ildefonso Avilés, estando en el lugar del Señor y teniendo a mi mamá así de grave, no me pongo un pedo en una noche antes. Entonces, aquí el criterio del líder, el sentido común en cómo, en la forma en que ve la vida y en la forma en que toma las decisiones, aquí no hay decisiones ni buenas ni malas, son simplemente decisiones, donde nosotros tenemos que estar conscientes que esas decisiones se están tomando a favor de nuestra propia empresa. Nos sintamos bien o nos sintamos mal a la hora de tomar esa decisión, es algo independiente
a los resultados que debe haber en la empresa. Entonces el liderazgo es muy complicado, por eso muchas personas no les gustan los puestos de líderes, no les gustan ese tipo de responsabilidades, pero hay personas que forzosamente debemos de tomar esas decisiones. Para eso se inventaron esos puestos de liderazgo y hay personas que a fuerzas debemos de tomar esas decisiones y son decisiones difíciles. Y les repito, hay veces en que nos vamos a sentir que estamos yendo en contra de nuestros valores, en contra de lo que nos enseñaron, en contra de lo que somos, en contra de lo que nos enseñaron nuestros padres, de lo que aprendimos, pero son decisiones que tenemos que tomarlas. Por mis partes todo. Espero, y este tema también es muy amplio, es muy largo. Tengo muchas historias de este tipo. Ahorita solamente les conté 2 y son las 2 historias más light que tengo más fuertes, pero ya se las contaré en otro momento. Por mi parte es todo. No sé si hay alguna pregunta, Olivia. Muchas gracias, Ildefonso. De momento en el chat no hay, pero no sé si alguien quiera escribirle en este momento, viene a abrir su micrófono para participar. Leopoldo. Adelante, Leopoldo. A sus órdenes, señor. Buenas tardes a todos y a todas. Obviamente el tema del acoso sexual y el hostigamiento sexual también, que son 2 cosas diferentes y la gente las confunde. Me llama mucho la atención cuando tú te mencionas en esta narrativa que tú hiciste, que tenía que ver más con la parte del robo, ¿no? Y con toda la conducta y todo lo que hizo la persona. Hoy por hoy existen personas que siguen de una manera u otra acosando y hostigando, porque son 2 cosas diferentes, insisto. Y la consecuencia que vive la persona es muy desagradable. Específicamente es más común, se da más en la mujer que... Y en esta parte existe también mucho silencio por parte de las mujeres que son víctimas precisamente de hostigamiento, de acoso sexual. Muchas veces, por lo que tú mencionabas en relación a necesito el trabajo. Y en la parte de necesito el trabajo, yo te puedo hablar de una experiencia que tuve con una persona, un hombre, que estuvo, cada que tenía oportunidad, tocaba a sus pacientes. Y eran pacientes, ya sean mujeres o adolescentes. A esta persona yo la corrí. Y la corrí sin tocarme el corazón de ninguna manera, porque yo le dije, a ver, no es posible que usted haga este tipo de situaciones. No es posible que usted, yo me voy a poner, yo soy médico y soy sexólogo. Entonces yo le dije, a ver, me voy a poner como papá, me voy a poner como abuelo, me voy a poner como hermano, me voy a poner como hermana, me voy a poner en todas estas posiciones en las cuales todos reprobamos desde esta visión lo que usted hizo. Y usted no puede permanecer aquí. Cuando yo estuve revisando los antecedentes, había antecedentes similares y nadie había hecho nada. Es una situación muy grave y es una situación que se repite en México en diferentes niveles. Estoy hablando desde la particular hasta la parte gubernamental. Entonces, yo sí invito a la gente a que, y las mujeres que no se dejen, que sí denuncien, y ahí sí tendrá que ver también con el líder o la falta de liderazgo, o muchas veces porque nos enseñan en este México o en América Latina la culpa. Y la culpa muchísimas veces no permite avanzar en diferentes aspectos. Y la culpa vendrá con la parte de la lástima, ¿no? Y a veces, cuando yo a la gente le comento y les digo que cuando queremos nosotros lavar nuestra culpa, dejar de sentirnos mal, damos limosna a la persona que está en la esquina. Entonces, de esa manera libero y me digo, sí, yo soy bueno. Cuando realmente no tiene nada que ver, ni vas a ayudar a esa persona realmente a que cambie. Mi comentario va en relación a ese punto tan importante, lo que es el acoso y el hostigamiento laboral, que se viven, muchas mujeres lo viven también hombres, y desafortunadamente el hostigamiento laboral pues, se da en los gobiernos, en la parte de los líderes, hay directivos, hay personas que abusan precisamente de esta parte, en la cual
tú eres el jefe y entonces tiene que ver con la parte de la subordinación para poder que sea hostigamiento. Si no, sería un acoso. Todos podemos acosar, pero si eres el jefe de esta persona, entonces estás hostigando. Esas son como las diferencias, pero al final el efecto es el mismo, es devastador para muchas personas. Hay personas que lo viven, lo aguantan y lo aguantan precisamente por la necesidad de estar en un trabajo. En ese sentido, mi comentario nada más. Sí, muchas gracias. De hecho, no es la primera vez, no es la primera experiencia que tengo yo de que mis trabajadores acosan a otras trabajadoras, ¿no? Una vez me pasó hace como unos 3 años donde yo me equivoqué porque no investigué y al fin y al cabo terminé descubriendo que era todo un complot, ¿no? Y es una historia muy larga, pero en esta ocasión, obviamente yo quise cerciorarme por mis propios ojos de ese acosamiento, pero obviamente pues el muchacho no era tonto, ¿no? En mi presencia no lo iba a hacer. Pero número uno, que la mujer, que esta muchacha haya tenido el valor de decírmelo, yo lo veo como algo muy creíble, ¿no? Entonces yo lo vi en sus ojos y por supuesto que lo creí. Sin embargo, yo lo quise ver por mis propios ojos, no lo alcancé a detectar, pero sí alcancé a detectarlo del robo y de ahí me agarré. Suponiendo, ella me dijo un jueves, yo para el sábado yo ya lo había corrido. De hecho, cuando ella me dijo, yo ya había tomado la decisión, pero yo necesitaba pruebas y fundamentos muy contundentes para poderlo correr y que se sienta, pues no es por ser gacho, pero que se sienta culpable y que no me demande, ¿no? Pero sí yo me agarré del robo, pero yo no puse en tela de duda lo del acoso, porque para que haya tenido ella los pantalones o la falda bien puesta de habérmelo dicho yo como su jefe, pues por supuesto que sí, sí lo vi creíble. Y sí, coincido con usted, es algo sumamente delicado. Entonces, por eso yo actúo en consecuencia. Pero sí, así las cosas. Gracias por su comentario. Es importante que les creamos. Y cuando digo les creamos, eso es lo que nos va a dar la pauta para que se siga acercando la persona o no. Vamos a tener la confianza. Exacto, Y cuando exactamente. digo que les creamos, no tiene que ser que yo encuentre a la persona, al hombre, forcejeando con ella. No. La parte del hostigamiento y el acoso sexual son sumamente sutiles. Si no, Sí, sería ya una violación. Entonces, en la parte de cómo es tan sutil y está tan enmascarado, además nosotros en América Latina y en México específicamente tenemos conductas que son precisamente de hostigamiento, son de acoso, pero las hemos normalizado cuando no son normales. Esto es lo que ha pasado. Entonces muchas veces es como, espérate, si no sé, pues nada más estoy coqueteando. Sí, pero si a la persona no le parece y siente que le falta el respeto, es no, y es no, es no. Tiene que ser consensuado todo esto. Y comúnmente en América Latina no se hace. Estás en la broma, está escondido, pues va implícito por ahí la parte donde te estoy diciendo y te estoy presionando a ver de qué manera entre broma y broma, por ahí, pum, va a llegar. Desafortunadamente está tan normalizado, pues, que por eso es que es más difícil detectarlo, ¿no? Digo, nada más a manera de complementar un poco en relación al tema. Gracias. a usted, Leopoldo, muchísimas gracias por su acertado comentario. Arturo Michel y Nat Cruz tienen comentarios más o menos en el mismo sentido. Arturo comenta, podría decir que tenemos muy poco liderazgo hoy en día en México, esto en todos los aspectos. Y Nat Cruz comenta que desafortunadamente México no tiene el sentido de liderazgo y a su vez la falta de información sobre el acoso se hace cada día más presente. Oscar Sánchez tiene una pregunta. ¿Qué recomiendas para quitar caretas o máscaras del personal para descubrir la verdad esencia de cada quien? De hecho, el personal desarrolla muchas técnicas de persuasión. ¿Cómo creerles? Mira, ahí es mucha experiencia y mucho instinto de tú como líder. Obviamente hay muchos muy expertos en donde te embroman en su mentira, ¿no? Pero ahí entra uno como líder, pues por eso el liderazgo es tan complicado, porque uno tiene que saber leer o saber discernir o detectar ese tipo de detalles en la gente.
no es que haya una técnica en particular para poder quitar esa careta o esa máscara como la dices tú, Oscar, pero sí nosotros como líderes tenemos que desarrollar ese sentido, no sé cómo llamarlo, la verdad, ese sexto sentido o esa capacidad de descubrir, ¿no? Ya sea la mentira o sea la falsedad o sea la hipocresía. Sí es algo muy complicado, sí es algo muy complicado porque también nosotros nos podemos equivocar a la hora de actuar. Por eso yo siempre recomiendo cerciorarte lo más posible de lo que pienses o de lo que te digan o de esa intuición que tú tengas. Cerciórate. Siempre un líder tiene que hablar de frente. Siempre. Siempre. Hablar con respeto, pero de manera directa. O sea, si tú crees que algo no está bien, inmediatamente mandarlos llamar, ya sea individual o grupal, y de ahí tú de esa manera tú te vas a ir dando cuenta de muchísimas cosas. Eso es lo que yo te recomiendo, siempre ser muy directo. Preguntan que si recomiendas confrontar a las personas involucradas. Por supuesto que sí. Cuando uno ya se tiene alguna prueba o uno ya es testigo de algo, por muy insignificante que sea, inmediatamente se tiene que confrontar. Inmediatamente. A la hora de confrontar es cuando uno realmente se va a dar cuenta de las cosas. Por su lenguaje corporal, por su mirada, por su tono de voz, ya uno lo va a identificar. Y podemos utilizar técnicas de programación neurolingüística. Esto es para las personas que no han estudiado, no han leído la PNL o la programación, se los recomiendo al 100%. Al 100%. Yo lo estudié hace como 4 o 5 años y me ha ayudado sobremanera para poder dirigir una empresa. Muchísimas gracias, Ildefonso. Muchísimas gracias a todos. Es así como vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy. Los esperamos el día de mañana en punto de las 6 para llevar a cabo el último módulo de este taller. Si entraron un poco tarde al módulo del día de hoy, les comento que estas sesiones están en YouTube. Búsquenos como Webinar Puro Sinaloa y ahí podrán poder ver las sesiones pasadas, así como otros talleres en los que hayan participado. Pues sin más, muchísimas gracias, Ildefonso, muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Nos vemos.